Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos nuevamente. Y vamos a leer de dos lugares bastante dispersos, ¿verdad?, el uno del otro. Uno en el Hechos 20 y uno en Hechos 23. Y leemos de Hechos 20, 22 al 24, como sigue. Dice Pablo, él es el que está hablando. Y ahora voy a Jerusalén obligado. En otros textos dice encadenado por el Espíritu, sin saber lo que me espera allí. Lo único que sé, y yo le voy a añadir a Pablo sin ser irrespetuosa, y lo único que importa, en todas las ciudades a donde voy el Espíritu Santo me dice, lo que importa es lo que nos dice el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. No siempre lo que nos dice el Espíritu es alegre, ¿verdad? Lo que pasa es que el Espíritu es sincero, no miente. No nos vende sueños de cosas maravillosas solamente. Es sincero, nos habla de la vida como es, pero nos dice que va a estar con nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hace la diferencia. Me dice que me esperan la cárcel y muchos sufrimientos. Para mí, sin embargo, mire qué cosa más increíble. ¿Quién podrá decir eso aquí? ¿Quién podrá repetir como Pablo estas palabras aquí? I don't know. Evalúese usted. Yo me evalúo yo. Yo, sin embargo, ¿verdad? Para mí, mi propia vida no cuenta. Con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia del amor de Dios. Wow. Con ese preludio de cárcel y sufrimiento, ¿quién puede decir como Pablo? No me contesten todos a la vez que me confundo. Brinquemos al 23, capítulo 23, versos 10 al 11. Ya aquí estamos viendo que las palabras del Espíritu a Pablo se están cumpliendo, ¿no? O sea, vamos a ver lo que pasa en ese versos 10 al 11 del capítulo 23. Como el alboroto era cada vez mayor, en algunas versiones intercambian la palabra alboroto les voy a leer de otra versión, mire cómo dice esta para que lo entiendan mejor. Como arreciaba el conflicto, o sea, las cosas estaban bien malas. El comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Qué fuerte, ¿verdad? Eso es como que una cosa bárbara. Y hablando de la iglesia y de los judíos y de los convertidos, qué cosa más triste. Por lo cual mandó llamar a unos soldados para sacarlo de allí y llevarlo otra vez al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, pero mire qué cosa bella, en medio del sufrimiento, en medio de la amenaza de que te descuarticen, literalmente, eso es lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios se aparece. En medio de tus grandes peligros, de tus más grandes peligros, el Espíritu de Dios se aparece. Y te dice, ánimo, Gladys, ánimo, Evelyn, ánimo, Esther, ánimo, Marisol, ánimo, ánimo, Félix, ánimo, Eric, ánimo, Pablo.
Porque así como has dado testimonio de mí aquí en Jerusalén, así lo darás también en Roma. Ánimo. O sea, en otras palabras, así como has dado testimonio de mí en un lugar que están a punto de descuartizarte, también lo vas a hacer en la capital del mundo conocido. Uf, yo no sé usted, pero a mí se me paran los pelos. ¿Usted no se acuerda que Jesús dijo que si en lo poco que fuiste fiel, en lo que, en lo mucho te pondré? Jerusalén para nosotros es gran cosa, pero para el Imperio Romano Jerusalén era otra ciudad más, es más, era un problema. Mire, eso es como cuando nosotros pensamos de Puerto Rico y de San Juan como el ombligo del mundo. Mire, nosotros somos así de chiquititos. Cualquier ciudad grande, Nueva York, Ciudad de México, Cairo, Calcuta, Roma, Madrid, Francia, tiene el doble de la gente que vive en todo Puerto Rico. Y la gente de Jerusalén tenía ese guille. Sin embargo, Dios le está diciendo a Pablo, ahí, en ese ombliguito, en esa cabecita de alfiler que te ha dado tanto problema, que casi te matan, si ahí me fuiste fiel, te voy a poner en la capital del mundo conocido. ¿Tú me estás entendiendo, Nelsito? Aquí, en esta iglesia entre los que estamos aquí, los que estamos online, 100 personas. Si aquí me eres fiel, yo te voy a poner en la capital del mundo conocido. Pero la gente quiere empezar por la capital del mundo conocido y no por aquí. Y esto no estaba en mi manuscrito. La semana pasada hablábamos de que en la vida Dios pone unos sueños y unas visiones, unos anhelos en los seres humanos. Y hablábamos del que piense que porque Dios pone un sueño en tu corazón y tú vas a salir a caminar, no se te van a ensuciar los zapatos. Los zapatos que tienen a Nelson grave, porque yo no los quiero botar y él me los sigue escondiendo. They are back. Ustedes no se van a olvidar de estos sermones, yo estoy segura, y tú menos. Porque la vida es un peregrinar. Y en ese caminar encontramos polvo, piedras, tropiezos, obstáculos, que son parte del proceso. Y la gente quiere llegar al destino sin ensuciarse los zapatos. Entonces hoy cambiamos la foto. Y si usted se da cuenta, ahora estamos sobre una montaña, con zapatos distintos, admirando un paisaje. Lo que pasa es que si usted alguna vez ha subido un montecito, usted sabe que para llegar ahí y poder pararse a mirar esa belleza, usted tiene que darle duro a la vida. Hoy vamos a hablar de otra etapa del camino de Pablo. Una más desafiante todavía. Era como si Dios llevara a Pablo de problema a problema, a problema, a problema, a más problema. Y vamos a hablar de cuando el camino de la vida, incluso de los sueños de Dios para nosotros, se va tornando demasiado escarpado, difícil y hasta peligroso. Y sin embargo, si tenemos claro nuestro objetivo, hay que seguir caminando. Hermanos y hermanas, a veces hay que reenfocar la visión, pero nunca abandonarla. Es más, yo no hago mucho esto, pues esto a mí no me gusta, pero repítalo. A veces tengo que reenfocar la visión, pero nunca abandonarla. Y el problema es que cuando nosotros tenemos que reenfocarnos, a veces lo que hacemos es que nos quitamos.
Las dificultades que Pablo enfrentó en sus viajes a mí me hicieron pensar que hay tramos en la vida un poquito más llevaderos y tramos en la vida mucho más complicados. Y ese camino que Pablo recorrió entre el 20 y el 23, que yo se lo voy a dejar de asignación para que ustedes lo lean en su casa, es como escalar una montaña en el desierto, tras una meta que no podemos ver. Mire, yo le voy a resumir en nada, en 2 oraciones o 3. Después que Pablo salió de Corinto, ¿se acuerdan que hablamos de eso la semana pasada, verdad? A la saciedad. Pasó por Éfeso, y allí también corrió peligros. Y la cosa se fue caldeando y se fue poniendo caliente y difícil para él hasta que se despidió. Y de hecho es una despedida bien hermosa, bien bonita. Le exhorto a que lo lean, es bien emotivo. Y allí se despide de esa iglesia naciente en Éfeso y comienza un viaje de regreso a Jerusalén. Lo que se desprende de otras cartas de Pablo es que él llevaba una ofrenda que fue motivo de mucha disensión y de problemas porque la gente, Dios mío, ni para ofrendar estamos de acuerdo. Y él iba a llevar esa ofrenda a Jerusalén porque estaban pasando por unos momentos muy difíciles. Recuerden que la iglesia naciente era una iglesia que se desprendía de sus propios bienes para vivir en comunidad y que todo el mundo tuviera, ¿verdad? Así que en virtud de eso estaban mal y Pablo había recogido una ofrenda donde en Corinto, donde había opulencia, ¿se acuerdan? Y Pablo estaba consciente que lo que le esperaba no era fácil y oiga lo que le dice a la gente de Efesios cuando se despide. Esto está en el 20, 22 al 24. Ahora voy a Jerusalén. Esto es lo que leímos ya hace un rato. Obligado, encadenado por el Espíritu sin saber lo que me espera allí. Lo único que sé en todas las ciudades que voy es que el Espíritu Santo me dice que me esperarán cárceles y sufrimientos. Para mí, sin embargo, mi propia vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con ¿qué? Con gozo, no llorando, no quejándome, ay, es que Dios me lleva allí a pasar por estas vicisitudes. Es que yo voy a hacerle un favor a esa gente llevándole la ofrendita. No, es que yo pueda ir con gozo. Correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor me dio de anunciar las buenas nuevas. Mire, vamos a desmenuzar eso que está tan bello. Ahora voy a Jerusalén. Vamos a empezar por donde se supone, por el principio. Ahora voy a Jerusalén. Ustedes ya saben que yo le he explicado 1000 veces ya que a Jerusalén, cuando se habla de ir a Jerusalén, se habla de subir a Jerusalén, porque Jerusalén queda en un lugar alto, en el lugar más alto de todo ese territorio palestino donde viven nuestros hermanos judíos y palestinos. Pero Pablo no va a subir, a escalar una montaña por deporte o por turismo. ¿Va cómo? Dice que va obligado, dice unos textos, dice que va empujado, dice unos textos, unas traducciones, va empujado por el Espíritu. Y es bien importante esto porque todos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos escrito por Lucas, están todo el tiempo enfatizando que tanto Jesús, su vida y ministerio como la iglesia son movidas ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Así que el protagonista de Lucas, el protagonista de los Hechos es ¿quién? El Espíritu de Dios, que nos mueve, que movía a Jesús, que lo llevó al desierto, que movía a Jesús, que lo trajo a Galilea, que movía, que nos mueve cuando nos dejamos mover. Porque hay gente que parece que tienen tornillos al piso. Cuando usted está sintonizado con los sueños de Dios, usted sabe quién es el que lo lleva.
Usted sabe quién es el que lo mueve. Usted sabe quién es el que lo impulsa. Pero si usted no está sintonizado, ¿verdad? Si usted no oye las noticias, se desconecta, viene un huracán y usted ve que el viento se está llevando todo y usted no sabe quién o qué lo mueve, ¿verdad? Pues así es la vida espiritual. Nos desconectamos de la noticia, porque esto se llama la buena noticia. Nos desconectamos de la noticia y entonces no sabemos qué viento nos lleva y nos mueve. Y esta expresión es bien importante porque revela algo de la psiquis de Pablo. ¿Qué revela de la psiquis de Pablo? Que hay una lucha entre el espíritu y la razón. Mire lo que dice: voy obligado, voy encadenado. ¿Qué es lo que eso significa? ¿Sabes? Que tu ser interior, o sea, tu humanidad. Pablo estaba como Jesús. Mire, este relato, algunos exégetas le llaman el Calvario, el camino al Calvario de Pablo. O sea, ponen este tránsito, este trayecto, esta historia, lo ponen a la altura del Calvario de Jesús. Y él está como Jesús en Getsemaní. Pasa de mí esta copa, pero si tú quieres. Obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. ¿Cuántas veces nosotros no emprendemos rumbos y no sabemos lo que nos espera al final del camino? Es evidente que Pablo sabe, tanto con la razón como en el espíritu, que lo que le espera no va a ser fácil, porque, sin embargo, el espíritu te da la visión, pero también te prepara. Y como el espíritu te da la visión, pero también te prepara, por eso Pablo puede decir: allá voy con gozo. Y esa no es la alegría de hacer una fiesta o un party aquí de despedida. Si usted lee la despedida fue en llanto, ¿sabe? Cuando usted lea la despedida de Éfeso, fue en llanto. Sin embargo, él dijo: yo me voy con gozo. O sea, es una paradoja que se da solo en la fe. Cuando una visión, cuando un sueño, cuando una profecía es de Dios, mis hermanos, Dios no nos engaña. Mire, perdóneme con mucho respeto. Yo le tengo de error a las profecías que vienen con esa cuestión de la victoria, como que todo va a estar bien, que tú vas a tener una casa y un carro y un avión y yo no sé qué más. Como si convertirte al evangelio fuera: olvídate, de ahí en adelante ni me van a salir monedas de oro por los bolsillos. El problema es que si yo sirvo a Cristo, Cristo sirve. A Cristo no es que le sirvamos, es que Él nos sirvió primero. Y si nosotros somos embajadores de Cristo, tenemos que hacerlo con la misma humildad. Pablo, el apóstol por excelencia. Este hombre trabajaba, doblaba el lomo, cosía casitas de campaña. Hello. Y los pastores queremos tener aviones privados. Bueno, me callo. Cuando una visión, cuando un sueño, cuando una profecía es de Dios, no nos engaña. Dios no nos pinta sueños de hada. Dios no nos convence con promesas de éxito. El que quiera seguirme, ¿qué tiene que cargar? Su propia cruz. Y eso no quiere decir que Dios es masoquista. Eso no quiere decir que Dios es sadista. Eso no quiere decir que Dios quiere que tú sufras. Eso es Dios, lo que quiere decir es que tú tienes que asumir tu realidad humana como Jesús asumió tu realidad humana para poder vencer el pecado, la muerte, la injusticia y ganarnos la vida eterna. Mire, Pablo estaba tan claro que en el capítulo 21, versos de 12 al 3, mire lo que dice.
Dice que la gente estaban tratando de proteger a Pablo. Y dice, nosotros los de Cesarea les rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. O sea, las cosas estaban tan malas en Jerusalén que los que aman a Pablo para bien, le dicen, Pablo, por favor, no vayas allá. Usted sabe lo que Pablo le contesta. Y yo quisiera que Dios me dé ese espíritu de Pablo. ¿Usted sabe lo que Pablo le contesta? ¿Por qué lloran? ¿Y por qué me ponen a mí triste? ¿Por qué lloran? ¿Y por qué me ponen a mí triste? Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, yo estoy dispuesta también a morir en Jerusalén por la causa del Señor Jesús. ¿Por qué lloran y me ponen triste? Mire, esto es bien importante, apúntelo por ahí. Como dice un predicador que yo veo, saque su teléfono y ponga una notita en Notes. Esto es importante porque aún en nuestra familia biológica, aún entre los hermanos y hermanas de la iglesia, aún entre los compañeros de trabajo, compañeros de estudio, a veces incluso nuestra pareja, hay personas que con la mejor intención no están en la misma sintonía de nuestra vocación, ni están en la sintonía del sueño de Dios para nosotros. Y en lugar de fortalecernos, nos ponen tristes. ¿Nunca le ha pasado? Vuelvo por si acaso no me agarraron bien. Hay gente que con la mejor voluntad, a mí me ha pasado, yo les voy a contar ya mismo, con la mejor voluntad, como no están en la sintonía de nuestra vocación ni de los sueños de Dios, en lugar de ayudarnos, nos ponen tristes. Y entonces eso nos crea una lucha tremenda entre lo que deseamos y aquello a lo que Dios nos llama y lo que la gente con buenas intenciones. Mire, las intenciones son tan buenas que hay un lugar que no me acuerdo cuál es el verso, dice hasta que inspirados por el Espíritu la gente le decía que no. O sea, ellos entendían que estaban siendo inspirados por el Espíritu para decirle a Pablo, no vayas, que te van a matar. Y yo estoy segura que entre nosotros debemos de haber muchos que en alguna ocasión nos han dicho o hemos dicho, mira chico, chica, yo te digo esto por tu propio bien, no te cases con ese muchacho, no aceptes ese trabajo, no te mudes a esa iglesia. I don't know. No te vayas de viaje, no te mudes a otro país. Y con comentarios así, la gente siembra tristeza en nuestro corazón o nosotros sembramos tristeza en el corazón de la gente. Entonces Pablo hace una cosa bien chévere, como los muchachos ahora, stop right there, párate ahí. Yo estoy dispuesto. Párate ahí, tú puedes tener las mejores intenciones del mundo, pero yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesta. No solamente a ser atado, sino hasta morir por la causa de Cristo. Mire, yo le voy a hacer la pregunta, no la conteste, por favor. Reflexiónela. No dispare. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos no solo a ser atados, sino a morir por la causa de Cristo? No lo conteste. No lo conteste porque en la mayoría de las iglesias tú preguntas eso y dicen ¡aleluya! Y no es lo mismo hablarle al diablo que verlo venir.
A veces estamos más dispuestos a morir por los hijos, por los esposos, por la mamá, el papá, la familia, que por Cristo Jesús. No conteste. Piense. Ojo pinta, como dice Nestalí, que no está aquí hoy. Mire, le voy a hacer un cuento. Rapidito. Yo tenía buenas notas cuando estaba en high school y todo el mundo pensaba que yo iba a estudiar medicina o cosas así que me encantan anyway. Y un día me empecé a involucrar en eso del arte y me pagaron unos cursos de arte con un profesor bien espectacular y toda la cosa, ¿no? Y entro a la oficina de la trabajadora social o la consejera o lo que se llamara en ese entonces de mi high school en Camuy. ¿Quién se iba a esperar? No es en esta historia, es en la última. Quítalo, no me lo anticipe. Y entro y veo un catálogo hermoso de un colegio de arte nada más. Y lo cogí así y de mirarlo dije, yo voy para allá. Ahí yo quiero estudiar. Entonces mi mamá, que era una mujer que solamente tenía 3er grado de escolaridad, pero es una de las mujeres más sabias que yo he conocido en mi vida, me dijo, sí, hija, no te preocupes. Ñengue, ella no quería, mucho menos que me acababan de operar de corazón abierto, so, imagínate, ¿cómo me va a dejar ir para allá? Y me dice, vamos a hacer una cosa, prométeme que tú vas a solicitar a la Yupi, ya sea en Río Piedra o en Arecibo, y estate el primer semestre allí y solicita allá afuera para enero. ¿Qué era lo que estaba en la cabeza de mami? Chacho, después que ella esté aquí, ella se va a quedar. Entonces, cuando yo empiezo a decirle a la gente mi historia y a dónde iba y lo que yo quería, ¿usted sabe lo que me decía la gente? La gente hacía como le hicieron a Pablo. Tú te vas a morir de hambre, muchacha. Los artistas y los músicos se mueren de hambre. Yo le debía haber dicho como Pablo. Yo le debía haber dicho, ¿y por qué tú lloras y me pones triste? ¿Sabe lo que pasa? Que complací a mi mamá, pero mi mamá me complació y me fui en enero. Pero antes de irme en enero, ¿usted sabe lo que pasó? Cuando yo voy con mi sobrecito de matrícula a la UPR en Arecibo, recuerdo, nunca lo olvidaré, era en la cancha. Y cuando yo le entrego a la persona que le tocaba ayudarme mi papel, ella mira así en la parte de arriba aquí, decía mi GPA y la suma gesta esa que ellos hacen del College Board con el GPA, y ve que dice humanidades, y la señora me mira y me dice, humanidades. Pero si usted puede estudiar hasta medicina con este GPA. Y yo le debía haber contestado como Pablo. ¿Por qué lloras y me pones triste si yo sé hacia dónde voy? Ninguno de ellos tenía mala intención, pero ellos no estaban alineados en el sueño de Dios para mí. Fíjese, ninguno. Es más, a lo mejor tendría más chavos y trabajaría menos. ¿Ah? Pero ninguno estaba alineado en el sueño de Dios para mí ni en lo que vibraba de mi corazón. Y eso no quiere decir que me fue fácil, ¿sabe? A ustedes que están ahí, y los demás, y Ernestito y todo. Yo llegué con un bachillerato de una de las mejores universidades de mi disciplina. ¿Y usted sabe lo primero que yo hice para ganarme la vida? Lavarle el carro a la vecina por 5 pesos. No se ría. La vida es dura. Alcanzar los sueños es duro. No se llega allá arriba a mirar ese paisaje hermoso sin ensuciarte los zapatos. No me mire aquí como quien está en el tope de la cima.
Yo también he tenido que lavar carros por 5 pesos. Pero ¿usted sabe qué? No me arrepiento. Porque Dios sabía que estaba hilvanando, cosiendo un tapiz y que algún día yo iba a poder ver desde arriba la inmensidad de lo que Él quería para mí y para los demás a través mío. Cuando el sueño es de Dios, el Espíritu pone gozo, aunque sea cuando uno esté lavando goma. Pone gozo en nuestro corazón, aunque lo que nos espera no es fácil. Para mí, dice Pablo, sin embargo, mi propia vida no cuenta, con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el fin de la carrera y cumplir el encargo que el Señor Jesús me dio de anunciar la buena noticia. Y todavía usted quiere que yo le diga algo en la pandemia. Que yo tuve que volver a hacer lo que yo no quería volver a hacer, que era trabajar mucho en mi trabajo anterior, antes de llegar al ministerio a tiempo completo. Me llamó mucha gente y me dijo, Ibeliz, ¿por qué tú no abres tu negocio otra vez? Mira, todas las iglesias, la gente necesita aprender, grabar, editar, hacer arte, esto, lo otro. Porque todo el mundo me llamaba y yo los ayudo con lo que pueda, les doy un webinar o lo que sea. Pero ese momento pasó. Y la gente que me conoce en la intimidad me decían, es que a lo mejor puedes dejar de estar brincando de un trabajo o al otro, a la universidad, a la iglesia, y ya te estabilizas otra vez. ¿Sabe qué? No llores ni me pongas triste. Yo sé cuál es el sueño de Dios para mí. Y aunque a lo mejor ellos tengan razón materialmente, los que trataban de persuadir a Pablo tenían razón también. Y la subida a Jerusalén era el comienzo de su propio calvario. Desde Jerusalén hasta Roma para eventualmente morir en manos del emperador Nerón, que era un loco. Pero cuando el sueño es de Dios, el Espíritu pone gozo en nuestro corazón, aún sabiendo que lo que nos espera no es fácil. Cuando el sueño es de Dios, Dios no solo pone una convicción y gozo en tu corazón, sino que aún en las dificultades Dios pone personas a tu lado para caminar ese sueño contigo. Oiga, me escriba otra notita, saque el teléfono o el papel, como está haciendo Carlos allá. Pero hay que distinguir, porque usted va a ver ahora cómo primero llegaron unas personas a decirle, ay, Pablo, no te vayas para allá, que te va a ir mal. Pero ahora llegaron otras personas con otra vibra, otra conexión con el Espíritu. El reto para nosotros es vivir una vida de intimidad con Dios que nos permita tener esa revelación de los dueños y visiones de Dios para nuestra vida y aprender a distinguir entre la voz de Dios en la gente y la voz que nos viene a poner tristes. Entonces, como muchos de nosotros no vivimos en esa intimidad con Dios, es que estamos dando tumbos de fracaso en fracaso, de universidad en universidad, de trabajo en trabajo, de relación en relación, de divorcio en divorcio, de iglesia en iglesia, tras sueños que no están alineados a los sueños de Dios. Entonces Pablo se fue y emprendió la subida a Jerusalén. Con la convicción de que hacía no solo lo que le vibraba en su corazón, que era proclamar a Cristo y la buena noticia del Evangelio, sino que caminaba por el centrito de la voluntad y los sueños de Dios. Entonces, cuando llega a Jerusalén, ¿qué se encuentra para sorpresa de él? Otro problema. Y empezó a escalar la pelea.
¿Y usted sabe por qué empezó a escalar la lucha? Por lo que yo le llevo predicando más de un mes. Otra vez, es que no aprenden, es que la gente no aprende. Otra vez se ponen celosos y empiezan con el celo de la ley, el celo de la casa de Dios. Y empiezan otra vez, no, pero tú no puedes traer aquí un griego, y tú no puedes meter un griego a la sinagoga, y tú no puedes meter un pagano. Ah, es que si no está circuncidado, ah, es que si no tiene la cabeza rapada. Óyeme, Dios mío. ¿Usted sabe cuánto escaló eso? Eso escaló al punto que lo querían descuartizar, literalmente. Sin embargo, cuando los proyectos son de Dios, Dios interviene para que la misión se cumpla y hace lo que tenga que hacer. Porque Dios necesitaba que Pablo llegara a Roma. Y a veces, para poder llegar a Roma, hay que pasar por Jerusalén. Apréndase esto. A veces, para poder llegar al destino, hay que pasar por el peligro. Para que Pablo llegara a predicar en la capital del imperio, la capital de mayor decadencia moral bajo el reinado del emperador más inmoral que ha habido, Nerón, Pablo tenía que pasar, ¿por qué? Por el peligro. Y aunque lograron meter preso a Pablo, mire lo que pasó en el 23:11. Qué cosa hermosa. Ya vamos recogiéndolo. El Señor se le apareció en una visión y le dijo: ánimo, porque así como has dado testimonio de mí aquí, en el peligro, así tendrás que darlo también en Roma. Y yo no voy a entrar en los detalles porque Roma eventualmente se convirtió en un peligro, pero Roma era la meta, el objetivo principal de Dios para la vida y ministerio de Pablo. Dios lo afirma, Dios lo anima, aún en su cautiverio, Dios te afirma, Dios te anima, aún en tus propios cautiverios y en tus propias pruebas. Y por esa fidelidad de Dios es que nosotros podemos permanecer fieles y tolerar las dificultades de la vida. Por esa fidelidad de Dios es que podemos mantenernos firmes en nuestros sueños, en nuestros proyectos de vida, aún a pesar de los obstáculos. Mire, y cuando nosotros vivimos en conexión, en intimidad con Dios, es que podemos recibir de Él esa palabra, esa intervención como directita. O sea, eso no fue porque se levantó alguien y me dijo: el Señor te dice. Eso fue directo ahí. ¡Pam! Porque cuando podemos vivir en esa intimidad. Ahora, usted me perdona lo que le voy a decir. Si usted la única parada que hace para encontrarse con Dios es el domingo a las 11, usted me perdona. Pero yo no creo que eso es suficiente. Pablo vivía en comunión. Y lo que pasa es que, mire, si a mí se me aparece una luz bien grande ahora y me baja de mi caballo y me habla y me dice: y Belis, evidentemente. Pero yo creo que todos aquí tenemos una historia de caballos y de luces, perdónenme. Todos aquí tenemos que tener una intervención. Ernestito tiene como 4. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú no has estado al borde de la muerte en un accidente? Y Dios ha hecho un milagro en tu vida. Todos tenemos una. Mire, no se olvide de esa, y esa es la que le va a permitir a usted que vivir en gratitud, en agradecimiento, en conexión, en intimidad con ese que te salvó. Pero se nos olvida porque ahora estamos bien y entonces pues se nos olvida. Y después de esa visión de Pablo, las cosas se pusieron todavía peores. Y los judíos empezaron a tramar para que Pablo no llegara a Roma
Y entonces Dios interviene. Y cuando están tramando contra la vida de Pablo, ¿usted sabe lo que pasó? Esto es bien chévere porque la Biblia menciona que el hijo de la hermana de Pablo se enteró de lo que le querían hacer. O sea, el sobrino de Pablo. Yo no sabía que Pablo tenía sobrino conocido. El sobrino de Pablo escucha que habían unos judíos que estaban tan enfogonados con Pablo y le querían cortar la cabeza, literal, que habían dicho: nosotros vamos a ayunar y no vamos a comer hasta que no lo veamos muerto. Así que tramaron una mentira para que lo movieran a Pablo de una cárcel a otra, de un lugar a otro, y entonces ellos ahí agarrarlos por la noche y matarlo. Pero el sobrino de Pablo se entera y va y pide permiso para ver a Pablo y se lo cuenta, y Pablo le dice: vas a hacer esto, vete donde fulano y que te lleve a donde el comandante y le vas a decir lo que está pasando. Recuerden que Pablo es ciudadano romano y de nacimiento, no comprado. Por lo tanto, allí todos los romanos saben que se pueden meter en un lío si ese hombre le pasa algo antes de que lo hayan juzgado correctamente. Así que dice el verso 23, que el comandante llamó a 2 de sus capitanes y le dio orden de preparar, oiga bien, mire las cosas que Dios hace para salvarte. Escúcheme, las cosas que Dios hace para salvarte. Les dio orden de preparar 200 soldados a pie, 70 en caballo, 200 con lanza. Sume, 200 con lanza, 200 a pie. Dígame, ¿cuántos más? Y 70 de a caballo, 470 soldados para custodiar a Pablo y llevarlo de un lugar a otro. 470 soldados. Dios puede preparar 470 soldados para protegerte. Y para llevar a Pablo de un lugar a donde estaba el gobernador Félix. Y proteger a Pablo en la torre de Herodes en Cesarea. Mire todo el ejército que Papá Dios movió para proteger a Pablo, para protegerte a ti, cuando tú estás claro y clara de que sigues el sueño de Dios. Asimismo puede Dios mover todo un ejército para que su voluntad se cumpla en tu vida. Dale gloria a Dios por eso, dile gracias a Dios. Pero para eso, mire mi gente, hay que vivir en intimidad con Dios. Y no quiere decir que todos vamos a ser pastores, que todos vamos a ser evangelistas como Pablo, misioneros. Pero ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es que de una manera u otra a todos nos toca proclamar a Cristo con nuestras acciones y nuestro testimonio. ¿Usted me oyó? Porque entonces aquí muchos de ustedes pueden estar pensando, pero es que a mí no me aplica eso que está diciendo la pastora porque yo no voy a ser pastor. Es que yo no voy a ser evangelista. El problema es que todo cristiano y cristiana, donde quiera que esté, aunque sea pasando mapo, tiene que dar testimonio de Cristo. ¿Ok? Mire, y es bien fácil decir gloria a Dios. Y es bien fácil. Usted tiene talento, cantar bonito, olvídelo. Eso es fantástico. Venimos todos los domingos. Es más, los que cantan, suban. Pero nuestro trabajo, en la casa, entre amigos, es más, se la voy a poner difícil. Se la voy a poner bien difícil. Hoy día, uno da más testimonio de Cristo aquí. O
uno da menos testimonio de Cristo aquí. Y la gente se cree que las palabras solamente salen por la boca. Hoy día las palabras salen por los dedos. Proclamamos a Cristo como Pablo, con nuestro comportamiento. Estará orgulloso Dios de lo que ve, de lo que oye, de lo que lee, de nuestras acciones y de nuestro Facebook. Porque si usted quiere que Dios levante 470 soldados para protegerlo y para llevarlo a usted con vida al tope de esa montaña, al final y la culminación de su sueño, más vale que usted esté como Pablo. Vine vira. Ay, Dios mío. Porque los sueños de Dios para nosotros no solo son para nuestro bienestar personal, son también, o sea, no son para tener un carro bueno o una casa grande o chavos que se nos salgan por el bolsillo. Los sueños de Dios tienen una dimensión colectiva. Lo que Dios hace por mí es para que a través mío otros sean bendecidos. Y si usted lo que quiere es que Dios le bendiga su bolsillo, su familia, su empresa, mamón, le anticipo, el Dios mamón, hablamos de eso otro día, le anticipo que no van a haber 470 soldados cuando usted los necesite. Si Dios no está llegando a otras personas a través de tu vida, entonces, ¿de quién son los sueños que perseguimos? ¿De Dios o nuestros? La vuelvo a hacer, porque esta es la última pregunta y les cuento una historia y ahora sí, David, me puedes poner las imágenes. Le voy a dejar esta pregunta. Si Dios no está llegando a otras personas a través de tu vida, la mía, la de todos los demás, si Dios no está llegando, Nelsito, te escapaste de esa. Si Dios no está llegando a otras personas a través de tu vida, ¿de quién son tus sueños? ¿Tuyos o de Dios? No conteste. Le voy a dejar con una historia. David, ponte por ahí. Usted ve ese monte que está ahí. Se ve difícil de escalar, ¿verdad? 50 libras menos, 12 años menos, su pastora lo escaló. Probablemente con unos tenis mejor, que terminaron así. Eso es lo que se conoce como el monte Sinaí. Y usted ve ese camino. Ese camino es el que tenemos que usar para poder llegar allá arriba. Y hay un camino adicional que no está pintado por ahí, que se llaman las escaleras del arrepentimiento. Yo quisiera viajar con todos ustedes y que tengamos que subir las escaleras del arrepentimiento, porque allá arriba cuando terminemos todo el mundo va a estar convertido a Jesucristo. Y yo, 50 libras menos, siempre he tenido buen shape para escaleras y caminar. Iba con mi super cámara y ahí va. Éramos 75 pastores, bueno, pastores y algunos laicos, pero líderes de la iglesia metodista. Y o sea, era una cosa bien emotiva, bien espiritual. Y llegamos al valle, al monasterio de Santa Catalina, donde se han descubierto algunos manuscritos bien antiguos del Evangelio. Y ahí nos reunimos con los guías y los guías empiezan a ponernos la noticia difícil. Eran como, el meeting time era como a las 9 de la noche. Porque si tú quieres ver el amanecer, mantenga la metáfora conmigo.
¿ok? Yo no les estoy haciendo un cuento. Si usted quiere ver el amanecer desde el monte de Dios, gracias David, si usted quiere ver el amanecer desde el monte de Dios, usted tiene que salir de noche. Porque tarda por lo menos 4 horas en llegar allá arriba o 5, depende de tu condición física. ¿Ok? Y la otra razón es porque en el desierto por la noche hace frío y por el día hace calor. Así que para tú poder subir allá, gente que no está acostumbrada, lo mejor es que subamos como cuando está fresco, que no es fresco, es bien frío. ¿Ok? Así que yo salí con todo ese montón de metodistas conocidos tuyos, Lorna, y vamos pa' chévere. Sume 75. Yo creo que una sola persona se quedó en el hotel. Así que vamos a poner 74. Chévere, todo el mundo emocionado. A mitad de camino hubo muchos que agarraron un camello y dijeron, esto no es conmigo. Yo me regreso en camello porque ya yo no puedo más. Hubo gente que se marearon, hubo gente que le bajó el azúcar, hubo gente que se deshidrató, hubo gente que le subió la presión. ¿Ah? Y yo siempre he sido obstinada para mis metas. Y yo estaba en la de que aunque sea muerta, llego. Lo que pasa es que hay veces que uno tiene que ceder. Y me senté. Me senté cuando me faltaban todavía las escaleras del arrepentimiento. Y dije, Dios, yo quisiera ver ese amanecer, pero no puedo más. Porque ya nos habíamos dispersado y ya, pues como no todo el mundo tiene el mismo ritmo, hay veces, mis hermanos, que para usted llegar, usted tiene que dejar a otras personas. ¿Usted me oyó? Esto es parte de la metáfora. Hay veces que para usted llegar, usted tiene que dejar a otras personas porque hay personas que nos atrasan. ¿Y sabe qué? Usted tiene que tener la visión. Mira esto aquí. Usted tiene que tener la visión para darse cuenta de quién lo va a atrasar a usted o si de verdad se van a poder apoyar para los dos llegar. Hay gente que nunca va a llegar y lo que va a hacer es que lo va a anclar a usted. Así que cada uno fue como que cogiendo su ritmo. Y yo me senté con mucha tristeza porque usted sabe que llegar al sitio donde dice que Dios se encontró con la salsa al diente, ¡hello! Yo soñaba que algo pasara en mi corazón y en mi vida, sobre todo al comienzo de mi ministerio. Y me siento y ya casi descorazonada. Llegó el obispo Juan Vera y se sentó conmigo. Y hablamos de la vida, del ministerio, del camino. Él no me trajo agua. Él me dio ánimo. Él fue mi visión de Dios. Ánimo, hija. Y yo aprendí ese día que lo que puede ser una historia bonita iba a ser un paradigma para mi vida ministerial. Cuando se me acaben las fuerzas, cuando esté sola en el camino, cuando el trayecto esté oscuro y sea peligroso, Dios no me va a dejar sola. Ese era el destino. Allá arriba viven unos monjes apartados del mundo, orando por ti, por mí, aunque no te conozca.
tipo se fue. Y yo me quedé y esperé el amanecer allí y lo retraté. Y después emprendí las escaleras del arrepentimiento. Y cuando llegué arriba habían unos poquitos más. Usted sabe que de 74 llegamos como 10 o 12. La vida y la vida de la fe también tienen escaladas peligrosas, mis hermanos. Pablo tuvo que subir a Jerusalén sabiendo que le esperaban prisiones y sufrimientos. Pero Pablo también sabía que Dios lo impulsaba a un lugar donde vería el amanecer de una nueva fe y contagiaría al mundo. A un lugar donde vería el amanecer de una nueva fe y contagiaría al mundo. Pero para lograrlo, mucha gente formó parte de ese sueño y esa meta. Tú tienes que ser sensible, no solo a la voz de Dios para tu propio sueño, sino para ser como Juan Vera y ayudar a las personas también, o ser como el comandante, o ser como uno de esos 470 soldados y ayudar a llegar a la gente al sueño de Dios. Yo quiero ser, tú no, tú ya estás grande. Yo quiero que seamos Juan Vera, ustedes están grandes también. Yo quiero que seamos esos hombres y esas mujeres de Dios que los ayuden a ustedes a llegar al sueño de Dios para su vida. Yo no sé cuál es tu sueño. Yo no sé cuál es tu meta. Yo no sé cuál es tu proyecto. Pero a mí no me cabe duda que si están alineados a los sueños de Dios, Dios va a traer sobrinos como los de Pablo. Dios va a traer comandantes y ejércitos para protegerte. Y Dios va a traer obispos para motivarte. Uf. Y yo espero que todos los que estamos aquí, seamos 10, 12, 20, 30, 50, 60, 70, podamos llegar a Roma. Brother, con los zapatos sucios. Sucios con las huellas del camino. Dios me los bendiga. Cantamos otra vez los sueños de Dios. Cada día con el sol renacen nuevos tiempos, nuevas oportunidades de alcanzar el cielo, para liberarnos de lo que nos tiene presos y empezar a caminar hacia el destino nuestro. Creo en un Dios que nos renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar
lo mejor vendrá. Un sueño. Tienes un sueño, ven para acá. El altar está abierto con la debida distancia. Tienes un sueño allá arriba en las cámaras donde estemos. Tienes un sueño, escribe, tengo un sueño. Escribe, Señor, tengo un sueño. Tengo un sueño. El bullicio y los afanes han quedado lejos. Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso, y confiados recibir su yugo que es ligero. Creo en un Dios que no se renueva, que borra el pasado y nos entrega la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. Lo mejor vendrá. La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar la fuerza de sus sueños y todos sus anhelos para cruzar los valles y montañas, escalar la fuerza de sus sueños que desvanece el miedo, para el futuro ver y con certeza vislumbrar que lo mejor vendrá.